Bien, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la parte que corresponde a la cardiología. En el... Aló, hola. Muy bien. Entonces vamos a iniciar lo que corresponde al capítulo de cardiología, capítulo de CTO. Vamos a empezar en lo que respecta a fisiología cardíaca y semiología. Ya, fisiología cardíaca y semiología. Vamos a hacer un leve recordaris de lo que han hecho ustedes hace ya muchos años en lo que respecta a anatomía y fisiología en la universidad. Pues bien, para empezar quisiera enmarcarlos un poquito en lo que respecta al capítulo de cardiología y lo que ha pasado en los anteriores exámenes de residentado. El año 2011, el año 2012 y el año 2013, gracias. Aquí vemos el número de preguntas por año que ha ocurrido con respecto al capítulo de cardiología. Como ustedes pueden ver, el número de preguntas por año han aumentado. Y esto hace de que en promedio, más o menos, tengamos un aproximado de 7 a 8 preguntas por año de cardiología. De 7 a 8 preguntas por año de cardiología. ¿Ok? De los temas que han preguntado en lo que respecta a cardiología, definitivamente lo que les va a venir, cardiopatía isquémica. Ese es el tema que sí o sí les va a venir. Han habido dos preguntas en los años anteriores con respecto a este tema. Fisiología del aparato cardiovascular, lo que vamos a tocar el día de hoy, por ejemplo, tenemos tres preguntas. Arritmias, tenemos tres preguntas. Cardiopatías congénitas, shock, le siguen en orden de frecuencia, siendo temas menos frecuentes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, fármacos, semiología cardiovascular, valvulopatías, métodos diagnósticos y fibra reumática. Lo que sí les va a venir de todas maneras es el tema de cardiopatía isquémica que vamos a ver en una clase posterior, fisiología es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, dentro de las funciones del aparato cardiovascular, como ustedes ven, son múltiples. Una de ellas es la función de transporte. Dentro de las funciones de transporte, lo que hace precisamente es transportar nutrientes del aparato digestivo hacia los tejidos, depende de lo que normalmente nosotros comemos. Pueden ser nutrientes buenos que pueden ayudar a favorecer el buen funcionamiento del organismo o algunos nutrientes que en realidad ayudan a producir deterioro de la salud, como por ejemplo el colesterol. Transportan metabolitos y productos de excreción, transporte de ácido láctico de los músculos al hígado para tratar de detoxificarlo, o transporte de los productos metabólicos de los riñones o hacia los riñones para que los riñones lo puedan eliminar. También tienen función de transporte de gases, de CO2 y oxígeno, tanto de los pulmones a los tejidos como viceversa. También sirve el torrente sanguíneo como almacén de oxígeno frente a algunas exigencias que pueda tener el paciente. Transporta hormonas de acción lenta o rápida, acción autocrina, paracrina, etc. Transporta células de defensas en caso el cuerpo requiera defenderse frente a una noxa. Y también transporta calor, ¿no? Mediante convección de órganos internos a la superficie corporal. Algunas de las funciones del aparato cardiovascular de transporte. Transmisión de fuerza. Aquí, por ejemplo, en el mecanismo de erección del pene, que algunos lo ayudan con unas pastillitas azules. Para el proceso de ultrafiltración en los capilares y en los riñones. También tiene efecto en lo que respecta a la coagulación, forma parte de la hemostasia, protegiendo la pérdida de sangre básicamente con la vasoconstricción. Mantenimiento del medio interno, provee un medio interno adecuado, provee un intercambio por ende de nutrientes, provee el transporte de fórmulas ionizadas de sales orgánicas e inorgánicas, los electrolitos entre el espacio intra y extracelular, y también establece mecanismos de defensa mediante el transporte de los glóbulos blancos. Acá tenemos la circulación sanguínea, la cual consta, ¿se acuerdan como sus estudios de anatomía? Una circulación menor y una circulación mayor. La circulación menor es entre el corazón y los pulmones, y la circulación mayor es entre el corazón y los demás tejidos de la economía humana. La circulación menor transporta sangre desoxigenada, sangre que sale del ventrículo derecho, va a los pulmones por la arteria pulmonar, se oxigena en los pulmones y regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda y el lado izquierdo del corazón. Esa es la circulación menor. La circulación mayor es sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta.
llega hacia los tejidos, promueve su intercambio a nivel de los capilares y retorna mediante sangre desoxigenada, sangre venosa, hacia el lado derecho del corazón, vena cava inferior, vena cava superior. Uno le dicen circulación menor, la circulación del corazón a los pulmones, y la otra es la circulación mayor del corazón hacia los tejidos. En lo que respecta a volumen, ¿cómo creen que ustedes estaría la circulación mayor con respecto a la menor o viceversa? ¿Qué porcentaje de volumen cree que tendrían una con respecto a la otra? ¿Tienen igual volumen? ¿La circulación mayor tiene más volumen, como su nombre lo indica? ¿O la circulación menor tiene más volumen? ¿Qué dicen ustedes, doctores? ¿Doctor? Igual, exacto. A pesar que una le dicen mayor y otra menor, ambas tienen igual volumen. Tienen que tener relación 1 a 1 en lo que respecta a volumen. ¿Ok? Hay pacientes que tienen problemas de cardiopatías congénitas, por ejemplo, unas cardiopatías congénitas acianóticas que producen gran congestión pulmonar. Eso hace que el volumen de la circulación menor, eso hace que el volumen de la circulación menor sea más grande que el volumen de la circulación mayor. Y esa es una indicación, por ejemplo, para saber cuál es el tiempo operatorio para estos pacientes. Entonces, normalmente la relación en volumen tiene que ser igual entre la circulación menor y la circulación mayor. El aparato circulatorio está formado por el sistema cardiovascular, ¿no? Ya conocido por ustedes, a través del cual circula la sangre. Pero también tenemos un sistema linfático, que a veces lo olvidamos, a través del cual circula la linfa. La organización estructural del sistema cardiovascular. En el medio tenemos el corazón, órgano muscular, estructural, hueco, que tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. A su vez están separadas por paredes que son los septums, interventricular abajo, interauricular arriba, y lógicamente dentro de las cavidades del corazón podemos obtener las válvulas auriculoventriculares, y a la salida de las arterias del corazón tenemos las válvulas sigmoideas. Pues bien, del corazón salen vasos, salen las arterias, y lógicamente al corazón le llegan las venas. También tenemos vasos de mediano calibre y vasos de pequeño calibre, que son conocidos con el nombre de capilares, donde se produce el intercambio gaseoso, ¿no? El corazón histológicamente tiene capas, como ya ustedes conocen. La más externa es la capa pericárdica, el cual tiene 2 hojas. Una hoja que es el pericardio visceral, que es el más pegado al corazón, y una externa que es el pericardio parietal. Entre el pericardio parietal y visceral hay un fluido, que es el fluido pericárdico, que normalmente tiene que estar entre un volumen aproximadamente de 30, 40 hasta 50 centímetros cúbicos. Por encima de eso hablamos ya de derrame o efusión pericárdica. ¿Ok? En la parte más interna está el famoso endocardio, que está tapizado principalmente por un endotelio, que es una alfombra fina que tapiza toda la superficie interna del corazón. Como ustedes saben, actualmente el endotelio ya es conocido como un órgano. ¿Por qué un órgano? Porque produce una serie de hormonas, una serie de sustancias vasoactivas que van a regular el buen funcionamiento del aparato cardiovascular. En el medio tenemos el miocardio, formado por tejido muscular cardíaco, ya conocido, que es una fibra especial. Esta fibra muscular cardíaca es autoexcitable, tiene un sistema de regulación autónoma, dada por el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, ¿no es cierto? Que ya todos ustedes conocen y el cual vamos a hablar probablemente más adelante. Bueno, la fisiología del corazón. El corazón realiza principalmente 2 movimientos, a grosso modo: la sístole, la contracción del músculo cardíaco, y la diástole, la relajación del músculo cardíaco. La sístole para bombear sangre del lado derecho hacia los pulmones, del lado izquierdo hacia los tejidos, y en la diástole para poder llenar adecuadamente estos ventrículos. Por ende, el corazón, para que funcione adecuadamente, tiene que tener bien los 2 movimientos, tanto la sístole como la diástole. Para que bombee adecuadamente un buen volumen sanguíneo, tiene que llegarle adecuadamente un volumen sanguíneo, por ende tiene que tener también una buena diástole. Estos movimientos de sístole y de diástole son regulados básicamente y van a depender en primer lugar de la frecuencia cardíaca, ¿no?
La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por minuto, el número de sístoles por minuto. Esto va a depender de la edad, ¿no? Mientras más edad tenga, probablemente el corazón tienda a latir más rápido, a diferencia de una persona joven que tiene latidos bajos. Estamos quitando los lactantes y estamos quitando los niños, ¿no? Va a depender del sexo y va a depender del estado físico. Tenemos una persona joven que es deportista de alta competencia, como los que han jugado el mundial, probablemente tengan una frecuencia cardíaca baja, entre 40 y 50 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo adecuadamente entrenado y es necesario que el corazón lata poco para poder circular bien la sangre. A diferencia de un paciente adulto mayor que ya tiene poca actividad, que camina una cuadra y siente que su corazón late rápido. ¿Por qué? Porque no está adecuadamente entrenado el cuerpo y ya lógicamente sufre deterioro por la edad. Raro es encontrar un adulto mayor con frecuencias cardíacas de 40, 45, 30, 35. Si es un adulto mayor con frecuencias cardíacas bajas, ustedes ya pueden pensar que el paciente puede tener una bradiarritmia y échense a buscar cuál es y depende de los síntomas que el paciente pueda tener. En reposo, la frecuencia cardíaca normal es entre 60 a 100 latidos por minuto y con el ejercicio físico, lógicamente, eso tiende a aumentar en condiciones normales. Dentro de la estructura del corazón, internamente presenta, ya le dijimos, 4 cavidades, 2 aurículas de paredes finas y 2 ventrículos de paredes gruesas. ¿Cuál es el que presenta la pared más gruesa, el derecho o el izquierdo? El izquierdo tiene más masa muscular, porque más pared gruesa, sobre todo es el izquierdo, que predominantemente se perfunde durante la diástole, a diferencia del derecho que se perfunde tanto en sístole como en diástole, pero idealmente, generalmente es en la diástole. El ventrículo izquierdo, como dijimos, tiene paredes más gruesas que el ventrículo derecho. A la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares provenientes de los pulmones, las 2 derechas y las 2 izquierdas. Eso es lo normal. Hay algunos pacientes que tienen cardiopatías congénitas, por ejemplo, una comunicación interauricular, que en algunos casos viene asociado a retorno anómalo de las venas pulmonares. Las 4 venas pulmonares tienen que regresar a la aurícula izquierda. En estos pacientes con esta cardiopatía congénita puede haber un retorno anómalo parcial, vale decir, 2 por decir entran a la aurícula y otras 2 van a la aurícula derecha, o retorno anómalo total, vale decir que las 4 directamente o mediante otra vena llegan hacia la aurícula derecha. Entonces, normalmente las 4 venas pulmonares, las 2 derechas, las 2 izquierdas, tienen que llegar a la aurícula izquierda. A la aurícula derecha le llegan las 2 venas cavas, la vena cava superior y la vena cava inferior. El ventrículo derecho se comunica con la aurícula derecha a través de una válvula auriculoventricular y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, siendo del ventrículo izquierdo la salida de la arteria aorta, como ya todos ustedes conocen. Pues bien, doctores, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho lo que tenemos es la válvula tricúspide, válvula de 3 velos, ¿ok? Válvula tricúspide. Y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo lo que tenemos es la válvula mitral, válvula de 2 velos. Se le dice mitral porque semeja a la mitra papal, ¿no? La mitra del Papa Francisco, creo. No hay conexión en condiciones normales entre el lado derecho y el lado izquierdo. Hay una pared, ¿no? Septum interauricular arriba, septum interventricular abajo. Entre los ventrículos y las arterias están las famosas válvulas sigmoideas. Del ventrículo derecho a la arteria pulmonar hay una válvula sigmoidea que es la válvula pulmonar, válvula de 3 velos. Y entre el ventrículo izquierdo y la aorta tenemos la válvula aórtica, válvula sigmoidea también de 3 velos. Válvulas sigmoideas o también le dicen semilunares. Eso es lo normal. Tenemos válvulas rudimentarias. Hay algunas válvulas rudimentarias que están a la entrada de las venas cavas en la aurícula derecha. Válvula de Eustaquio y válvula de Tevesio. No son válvulas completas, son algunas rudimentarias que no cumplen una función exacta ni tan específica como las 4 que he mencionado anteriormente. Pues bien, doctores, acá tenemos la anatomía de lo que correspondería a un aparato valvular. Acá tenemos un aparato valvular común y corriente que está constituido en primer lugar
por la parte externa el anillo fibroso, Las valvas o los velos propiamente dichos, 2 en el caso de la mitral, 3 por ejemplo en el caso de la tricuspidia, las cuerdas tendinosas, que son estas de aquí, que le dan asiento al aparato valvular, y finalmente los músculos papilares, cuerdas tendinosas, aparato valvular con anillo fibroso y las valvas propiamente dichas. Esa es la anatomía que corresponde al aparato valvular normal. La válvula cardíaca es una estructura que normalmente está dentro del corazón, ¿ok?, que regula el pasaje de sangre en una sola dirección, en dirección anterógrada, en condiciones normales. Por ende, cuando cierra, evita que la sangre regrese a la cavidad que lo precedió, ¿no es cierto? Las válvulas cardíacas abren para dejar pasar la sangre en dirección anterógrada y cierran para evitar que la sangre regrese a la cavidad que está por detrás de esa válvula. Las válvulas cardíacas se hallan divididas por 2 o 3 incisiones profundas que son las valvas. Ya dijimos que la tricúspide, la aórtica y la pulmonar tienen 3 velos, siendo la válvula mitral la única que tiene 2 velos. Las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculoventriculares se insertan sobre la base de un anillo fibroso. Las válvulas auriculoventriculares están compuestas de tejido conectivo fibroso denso avascular. Son avasculares. Tejido conectivo fibroso denso avascular. Y son recubiertas por el endotelio. Las válvulas semilunares, cada una de ellas posee 3 válvulas. Están constituidas también por tejido conectivo fibroso, el cual es avascular. Y los espacios entre las válvulas y la pared, se conoce con el nombre de los senos aórticos y senos pulmonares. Acá tenemos la válvula pulmonar, la válvula aórtica, cada uno con sus velos y los senos que forman cuando estas valvas se pegan a las paredes de cada una de estas arterias. Las arterias coronarias. Tenemos las arterias coronarias que nacen de la arteria aorta. La coronaria derecha, que depende del velo coronariano derecho de la válvula aórtica, y la coronaria izquierda, que depende del velo coronariano izquierdo de la válvula aórtica. La arteria coronaria derecha se origina en el seno aórtico ventral, que es el que está mirándolos a ustedes. ¿Ok? De ahí se origina la arteria coronaria derecha, de la cual salen ramas. Por ejemplo, la arteria del cono, la rama marginal, la arteria del nodo B y la interventricular posterior en la mayoría de casos. El lado derecho, 55-60% de casos, origina la interventricular posterior que va a irrigar la cara posterior, la cara inferior o diafragmática. ¿Ok? La coronaria izquierda se origina en el seno aórtico izquierdo. Primero tiene un tronco y ese tronco se divide en 2 ramas. La rama descendente anterior, que es la que está por adelante, acuérdense que la descendente posterior es de la coronaria derecha, y la circunfleja, la que va a irrigar prácticamente la cara lateral. Algunas veces la dominancia de la parte posterior depende de la coronaria derecha o depende de esta circunfleja. Un poquito más en porcentaje va a depender de la coronaria derecha. El flujo sanguíneo coronario. El flujo sanguíneo coronario predominantemente ocurre en la diástole. En la diástole es cuando aumenta el flujo arterial coronario, cuando el corazón se relaja. Cuando el corazón se relaja, recibe mayor flujo de sangre. De la zona más adentro, a favor del endocardio. Y por ende, en la diástole lo que va a producir es disminución del flujo venoso. Entonces, en la diástole aumenta el flujo arterial y disminuye el flujo venoso. Todo lo contrario ocurre en la sístole. En la sístole, que es cuando aumenta la presión tisular, hay disminución del flujo arterial y hay aumento del flujo venoso. En la sístole, la sangre discurre más del endocardio hacia el epicardio, a diferencia de la diástole, en el cual la sangre más fluye del epicardio hacia el endocardio, Entonces, la irrigación predominante, no necesariamente la única, pero predominantemente es en la
diástole, es en la diástole. El sistema de irrigación cardíaca, ya lo dijimos, tenemos la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria derecha irriga principalmente el ventrículo derecho. La mayor parte de la pared la parte derecha, perdón, de la pared posterior del ventrículo izquierdo y parte del tabique interventricular, el que va hacia atrás, la región posterior. La coronaria izquierda irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho por la arteria circunfleja y la mayor parte del tabique interventricular anterior, ¿ya? La izquierda va para el anterior, la derecha va para el posterior. Si ustedes pueden ver, pueden tener codominancia. Miren, doctores, la pared diafragmática, la inferior, y el septum posterior se irriga por la arteria descendente posterior, que puede ser rama